Hola, les saluda la familia de Leoncio Lupito. Hoy vamos a hablar de un tema que, aunque ocurre a miles de kilómetros de distancia, nos afecta directamente el bolsillo. Me refiero a la creciente tensión entre Irán e Israel. Este no es solo un conflicto militar o político, es un terremoto geopolítico con réplicas en la economía mundial. Cada misil lanzado, cada declaración amenazante, no solo genera titulares en los noticieros, sino que también provoca olas de pánico en los mercados financieros. El precio de la gasolina que ponemos en nuestros autos, el costo de los alimentos que compramos en el supermercado y el valor de nuestros ahorros. Por eso es tan importante entender lo que está pasando. La razón es simple. Medio Oriente es el corazón del sistema energético mundial. Irán es uno de los mayores productores de petróleo del planeta, y la región entera es un tablero de ajedrez donde las grandes potencias mueven sus piezas. Cuando dos actores tan importantes como Irán e Israel entran en una espiral de confrontación, como hemos visto con los recientes ataques a infraestructuras energéticas, el mundo entero contiene la respiración. Los inversores, que odian la incertidumbre más que cualquier otra cosa, corren a proteger su dinero, el petróleo y el oro, y que puede terminar golpeando a economías tan lejanas como la de Perú. En las últimas semanas, hemos sido testigos de esta dinámica en tiempo real. Un ataque israelí a instalaciones de gas en Irán fue respondido con el cierre de refinerías en Israel. Inmediatamente, los precios del petróleo se dispararon. Las exportaciones de crudo iraní, que rondaban los 1.7 millones de barriles diarios, se desplomaron a casi cero, paralizando las operaciones en su principal puerto, Kharg Island. Esta parálisis no solo afecta a Irán, sino a todo el mercado global que dependía de ese suministro. Es como si de un día para otro, una de las principales fuentes de agua de una ciudad se secara. La sed, en este caso de energía, hace que el precio del agua restante se vaya por las nubes. Por lo tanto, analizar este conflicto no es un ejercicio académico, es una necesidad práctica. Entender por qué sube el petróleo, por qué el oro se convierte en el activo más codiciado y cómo estos movimientos impactan a un país como Perú es fundamental para navegar las turbulentas aguas de la economía actual. No se trata solo de geopolítica, se trata de nuestra vida cotidiana. En los próximos minutos vamos a desglosar, paso a paso, cada una de estas piezas para tener una visión clara de lo que está ocurriendo, y más importante aún, de lo que podría ocurrir si esta peligrosa escalada continúa o si, por el contrario, la diplomacia logra imponerse. No se vayan, que esto se pone interesante. El primer y más sensible indicador del nerviosismo global es, sin duda, el precio del petróleo. Es el commodity más importante del mundo, la sangre que corre por las venas de la economía moderna. Por eso, cuando estalla un conflicto en Medio Oriente, los mercados petroleros son los primeros en reaccionar, y lo hacen de forma brusca y volátil. Tras la escalada de violencia, vimos cómo el precio del barril de Brent, la referencia internacional, saltó un 7% en un solo día, superando los $74. Aunque luego retrocedió un poco, la tendencia alcista se mantuvo, con subidas posteriores de más del 2%. Estos vaivenes demuestran la extrema sensibilidad del mercado a cada noticia, a cada rumor, a cada titular. Esta reacción tiene una lógica muy clara. Irán no es un país cualquiera, es un gigante petrolero. Su capacidad para exportar millones de barriles de crudo cada día es un factor clave para mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda mundial. Cuando sus instalaciones son atacadas o cuando sus barcos no pueden salir de puerto, ese suministro desaparece del mercado. La reciente caída de sus exportaciones a tan solo 102,000 barriles diarios es una cifra alarmante que enciende todas las luces rojas. Es una pérdida que el mercado global no puede ignorar fácilmente, y como dicta la ley básica de la economía, cuando la oferta se reduce y la demanda se mantiene, los precios inevitablemente suben para todos. Pero la preocupación no se limita a la producción iraní. El conflicto también amenaza con expandirse y afectar a otros grandes productores de la región. Aquí es donde entra en juego la OPEP+, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, liderada por Arabia Saudita y Rusia. Este cartel controla una parte significativa de la producción mundial y tiene la capacidad de influir en los precios.
Países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos tienen una capacidad de producción de reserva de unos 5 millones de barriles diarios. En teoría, podrían abrir los grifos para compensar la pérdida de crudo iraní y calmar los precios. Sin embargo, esta capacidad no es infinita y podría no ser suficiente si el conflicto se agrava. Además, hay que considerar a los especuladores. En tiempos de alta tensión, los operadores financieros apuestan a que los precios seguirán subiendo. Aumentan sus posiciones largas, es decir, compran contratos de petróleo a futuro esperando venderlos más caros después. Esto crea una profecía autocumplida. La expectativa de que los precios subirán impulsa las compras y, efectivamente, hace que los precios suban aún más, añadiendo una capa de volatilidad especulativa al nerviosismo geopolítico. El petróleo, por tanto, se convierte en un termómetro que no solo mide la temperatura del conflicto, sino que también la amplifica, con consecuencias para todo el planeta. Si hay un punto geográfico que concentra todos los miedos del mercado energético, ese es el Estrecho de Hormuz. Este angosto paso marítimo, que separa a Irán de la península arábiga, es la ruta de tránsito más importante del mundo para el petróleo. No es una exageración llamarlo la yugular de la economía global. Por sus aguas transita entre el 20% y el 21% de todo el petróleo que se consume en el planeta, lo que equivale a unos 18 o 19 millones de barriles cada día. Además, por allí pasa también cerca del 20% del gas natural licuado mundial. Es un cuello de botella estratégico por el que fluye una cantidad inmensa de la energía que mueve nuestras industrias, nuestros autos y nuestros hogares. El gran temor, la pesadilla de los mercados, es que Irán, en una medida desesperada o como acto de represalia, decida cerrar o interrumpir el tráfico en el Estrecho de Hormuz. Teherán ha amenazado con hacerlo en el pasado, y su control geográfico sobre la costa norte del estrecho le da la capacidad militar para intentarlo, ya sea con minas, misiles antibuque o lanchas rápidas. Un bloqueo, incluso parcial o de corta duración, tendría consecuencias catastróficas. El flujo de crudo de gigantes como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak y el propio Irán quedaría interrumpido, provocando un shock de oferta sin precedentes en la historia reciente. Los analistas económicos han hecho cálculos sobre este escenario apocalíptico, y las cifras son alarmantes. Si el Estrecho de Hormuz se cierra, los precios del petróleo no solo subirían, sino que se catapultarían a niveles estratosféricos. Las proyecciones más conservadoras hablan de un precio por barril superando los $100. Pero muchos expertos creen que podría llegar fácilmente a los $120 o incluso más. Para ponerlo en perspectiva, esto podría significar que el precio de la gasolina en Estados Unidos, por ejemplo, podría pasar de poco más de $3 por galón a más de $5. El impacto en los países importadores de energía, como la mayoría de las naciones de América Latina, sería simplemente devastador. Por esta razón, la seguridad en el Estrecho de Hormuz es una prioridad máxima para las potencias mundiales, especialmente para Estados Unidos, cuya quinta flota naval patrulla constantemente la región. El objetivo es garantizar la libertad de navegación y disuadir a Irán de cualquier tentación de cerrar el paso. Sin embargo, en un conflicto abierto y descontrolado, la lógica de la disuasión puede fallar. El riesgo de un error de cálculo, un incidente que escale rápidamente, es muy alto. Por eso, cada movimiento militar en la zona es observado con lupa, ya que el destino de la economía mundial pende literalmente del hilo de agua que fluye por este pequeño pero vital estrecho. Cuando el miedo y la incertidumbre se apoderan de los mercados, los inversores buscan un lugar seguro para proteger su capital. Y a lo largo de la historia, ese refugio por excelencia ha sido el oro. A diferencia de las acciones, los bonos o incluso las monedas como el dólar, el oro es un activo físico, tangible, que no depende de las promesas de ningún gobierno o empresa. No paga intereses, pero su valor tiende a aumentar precisamente cuando todo lo demás parece desmoronarse. En tiempos de guerra, crisis económicas o alta inflación, el oro brilla con más fuerza. Es el seguro contra el caos, el activo de último recurso al que todos acuden cuando la confianza se evapora. El actual conflicto entre Irán e Israel es un ejemplo del libro de texto de este fenómeno. A medida que la tensión ha ido escalando, el precio del oro ha seguido una trayectoria ascendente, reafirmando su estatus de activo refugio.
En lo que va de 2025, el metal dorado ha acumulado una impresionante subida de más del 30%, acercándose a máximos históricos cerca de los $3.500 por onza. Este movimiento no es casualidad. Es el resultado directo de miles de inversores, desde grandes fondos de pensiones hasta pequeños ahorradores, comprando oro para protegerse de las posibles consecuencias económicas del conflicto, como una recesión global o una inflación descontrolada. La lógica detrás de esta subida es doble. Por un lado, está la aversión al riesgo. Ante la posibilidad de una guerra a gran escala en Medio Oriente, los mercados de acciones se vuelven muy volátiles y pueden sufrir caídas bruscas. Los inversores venden sus acciones y compran oro, lo que impulsa su precio. Por otro lado, está la amenaza de la inflación. Como vimos, un conflicto en esta región casi siempre significa precios del petróleo más altos. El petróleo caro se traduce en mayores costos de transporte y producción para todas las empresas, lo que a su vez genera inflación. El oro, históricamente, ha sido una excelente cobertura contra la inflación, ya que tiende a mantener su poder adquisitivo cuando las monedas lo pierden. Sin embargo, es importante señalar que el mercado del oro también es volátil. Su precio no solo responde a la geopolítica, sino también a otros factores, como las decisiones sobre las tasas de interés de los bancos centrales, especialmente la Reserva Federal de Estados Unidos, y la fortaleza del dólar. Por ejemplo, hemos visto días en los que el oro sube con fuerza por una noticia del conflicto, pero luego retrocede un poco si aparecen datos que sugieren que las tasas de interés se mantendrán altas. A pesar de estos movimientos a corto plazo, la tendencia general es clara. Mientras persista la incertidumbre y el riesgo de una escalada entre Irán e Israel, el oro seguirá siendo el refugio preferido por los inversores de todo el mundo. Aunque el petróleo y el oro acaparan la mayoría de los titulares, el conflicto entre Irán e Israel envía ondas de choque a otros mercados que también son cruciales para la economía global. Pensemos, por ejemplo, en los metales industriales como el cobre y el aluminio. A primera vista, su conexión con una guerra en Medio Oriente podría no parecer tan directa, pero existe y es importante. Estos metales son los ladrillos de la economía mundial. Se usan para todo, desde la construcción de edificios y autos hasta la fabricación de cables y productos electrónicos. Por lo tanto, su precio depende en gran medida de las expectativas de crecimiento económico global. Aquí es donde entra el conflicto. Una guerra prolongada que dispare los precios de la energía y genere incertidumbre puede frenar la economía mundial o, en el peor de los casos, provocar una recesión. Cuando las fábricas producen menos y la construcción se desacelera, la demanda de cobre y aluminio cae, lo que debería presionar sus precios a la baja. Sin embargo, la situación actual es más compleja. Hemos visto movimientos mixtos, con leves aumentos, porque el conflicto también genera temores sobre posibles interrupciones en las cadenas de suministro. Así, estos mercados se debaten entre el miedo a una menor demanda por la desaceleración y el miedo a una menor oferta por problemas logísticos, creando un escenario de gran incertidumbre. Otro mercado que reacciona de inmediato es el de las divisas. En tiempos de crisis global, se produce un fenómeno conocido como vuelo hacia la calidad o vuelo hacia la seguridad. Los inversores venden las monedas de los países emergentes, consideradas más riesgosas, y compran las de las economías más grandes y estables, que actúan como refugio. La principal moneda refugio es, por supuesto, el dólar estadounidense. También el yen japonés y, en menor medida, el franco suizo suelen fortalecerse. Este fortalecimiento del dólar tiene consecuencias directas para países como Perú, ya que encarece las importaciones y puede generar presiones sobre el tipo de cambio local. Finalmente, no podemos olvidar los mercados de acciones, es decir, las bolsas de valores. La aversión al riesgo que impulsa a los inversores hacia el oro y el dólar los aleja de la renta variable. Cuando estalla un conflicto de esta magnitud, es común ver caídas iniciales en los principales índices bursátiles del mundo, desde Wall Street hasta Frankfurt y Tokio. Las empresas cuyos costos dependen fuertemente de la energía, como las aerolíneas o las compañías de transporte, son las más afectadas. En resumen, el conflicto Irán-Israel no es un evento aislado, es una piedra lanzada en el estanque de la economía global, cuyas ondas se extienden y afectan a una amplia gama de activos financieros, mucho más allá del petróleo y el oro. Uno de los impactos más temidos de un conflicto en Medio Oriente es su capacidad para resucitar el fantasma de la inflación a nivel global. Cuando el precio del petróleo sube de manera sostenida,
No se trata solo de que nos cueste más llenar el tanque del auto. El crudo es un insumo fundamental en casi todas las actividades económicas. Su encarecimiento se filtra, como una mancha de aceite, a través de toda la cadena de producción. Aumentan los costos del transporte de mercancías, lo que encarece los productos en los supermercados. Sube el costo de la energía para las fábricas, lo que eleva el precio de los bienes manufacturados. Incluso la producción de fertilizantes, clave para la agricultura, depende del gas y el petróleo, por lo que los alimentos también se ven afectados. Esta presión inflacionaria llega en un momento particularmente delicado para la economía mundial. Durante los últimos años, los bancos centrales de todo el mundo, como la Reserva Federal en Estados Unidos o el Banco Central Europeo, han estado luchando una ardua batalla para controlar la inflación que se disparó después de la pandemia. Lo han hecho subiendo las tasas de interés, una medida que encarece el crédito y enfría la actividad económica. Justo cuando parecía que la inflación comenzaba a ceder, el conflicto Irán-Israel amenaza con echar por tierra todos esos esfuerzos. Se estima que cada aumento del 10% en el precio del crudo puede añadir un 0.1% a la inflación subyacente global. Este escenario pone a los bancos centrales en una posición increíblemente difícil, lo que los economistas llaman un dilema de política monetaria. Por un lado, si la inflación vuelve a subir impulsada por los precios de la energía, la respuesta tradicional sería mantener las tasas de interés altas por más tiempo, o incluso subirlas más, para evitar que las expectativas de inflación se desanclen. Sin embargo, hacer eso en un contexto de posible desaceleración económica causada por el propio conflicto podría ser la receta para una recesión. Estarían pisando el freno de la economía justo cuando ésta ya está perdiendo velocidad, con el riesgo de provocar un frenazo brusco y doloroso. Por otro lado, si los bancos centrales deciden ignorar la inflación energética y comienzan a bajar las tasas de interés para estimular el crecimiento, corren el riesgo de que la inflación se enquiste y se vuelva un problema mucho más persistente y difícil de erradicar a largo plazo. Es una elección entre dos males. Por eso, las grandes potencias como Estados Unidos, China y los países europeos tienen un fuerte incentivo para buscar una desescalada diplomática del conflicto. Saben que una guerra prolongada en Medio Oriente no solo sería una tragedia humanitaria, sino también un veneno para la estabilidad económica global, complicando la lucha contra la inflación y amenazando el crecimiento en todo el mundo. Aunque el conflicto entre Irán e Israel parezca un problema lejano, sus efectos se sienten de manera muy concreta y directa en la economía peruana y en el bolsillo de los ciudadanos. Perú es un país importador neto de petróleo. Esto significa que producimos menos petróleo del que consumimos, por lo que dependemos de las compras en el mercado internacional para cubrir nuestras necesidades de combustible. Cuando el precio mundial del barril de crudo sube, pagamos una factura más alta por esas importaciones. Esta alza no tarda en trasladarse a los precios que vemos en las estaciones de servicio. La gasolina, el diésel y el gas licuado de petróleo, o GLP, se vuelven más caros. Este encarecimiento de los combustibles tiene un efecto dominó devastador, especialmente para los sectores más vulnerables de la población. El transporte público y el transporte de carga se vuelven más costosos. Los agricultores deben pagar más por el combustible para sus tractores y por los fertilizantes derivados del petróleo. Todo esto se traduce en un aumento del precio de los alimentos y de prácticamente todos los bienes de consumo. Para una familia peruana de bajos ingresos, donde el gasto en alimentos y transporte puede representar hasta el 80% o incluso el 90% de su canasta básica, una subida de precios de esta naturaleza significa una pérdida directa de poder adquisitivo. Simplemente, el dinero rinde menos. Por otro lado, el conflicto tiene una cara que, a primera vista, podría parecer positiva para Perú. Como vimos, en tiempos de crisis, el precio del oro sube, y Perú es uno de los principales productores y exportadores de oro del mundo. Un precio del oro más alto significa mayores ingresos por exportaciones para el país y mayores ganancias para las empresas mineras, lo que a su vez se traduce en más recaudación de impuestos para el Estado. Este es un beneficio real, sin duda. Sin embargo, los economistas suelen advertir que este efecto positivo es, en la mayoría de los casos, marginal y no logra compensar el impacto negativo del alza del petróleo. La razón es que la economía peruana en su conjunto es mucho más sensible al precio de la energía que al precio del oro. El encarecimiento del petróleo afecta a toda la población y a toda la estructura productiva del país,
generando inflación y malestar social. El beneficio del oro, en cambio, se concentra en un sector específico y su impacto en el empleo y el bienestar general es más limitado. Además, una desaceleración de la economía mundial impulsada por el conflicto también podría reducir la demanda de otras exportaciones peruanas, como el cobre, lo que afectaría negativamente el crecimiento del Producto Bruto Interno y anularía parte de las ganancias obtenidas por el metal dorado. La turbulencia geopolítica generada por el conflicto entre Irán e Israel no solo afecta los precios de los bienes, sino también el valor de las monedas. Como mencionamos anteriormente, en momentos de alta incertidumbre global, los inversores tienden a refugiarse en el dólar estadounidense, venden activos en monedas de mercados emergentes, como el sol peruano, y compran dólares, que son percibidos como una moneda más segura y estable. Este aumento en la demanda de dólares hace que su valor se aprecie frente a otras divisas. Para Perú, esto significa que el tipo de cambio tiende a subir, es decir, se necesitan más soles para comprar un dólar. Un dólar más caro tiene implicaciones mixtas para la economía peruana, pero los efectos negativos suelen predominar. Por un lado, beneficia a los exportadores, quienes reciben dólares por sus productos, como el oro, el cobre o los productos agrícolas, y al cambiarlos a soles, obtienen más moneda local. Sin embargo, perjudica a los importadores y, en última instancia, a todos los consumidores. Perú importa una gran cantidad de bienes, no solo petróleo y combustibles, sino también trigo para hacer pan, maíz para la industria avícola, medicamentos, tecnología y bienes de capital para las empresas. Todos estos productos se pagan en dólares, por lo que un tipo de cambio más alto los encarece automáticamente. Esta presión al alza sobre el tipo de cambio se suma a las presiones inflacionarias que ya genera el encarecimiento del petróleo. Es un doble golpe para el poder de compra de los peruanos. Además, muchas empresas y personas en Perú tienen deudas en dólares. Si sus ingresos son en soles, pero sus deudas están en dólares, un alza del tipo de cambio hace que el pago de esas deudas sea más oneroso, lo que puede generar problemas financieros y reducir su capacidad de inversión y consumo. El Banco Central de Reserva del Perú suele intervenir en el mercado cambiario, vendiendo dólares de sus reservas internacionales para moderar las subidas bruscas, pero su capacidad para controlar la tendencia de fondo es limitada. Este escenario también complica la política monetaria del Banco Central. Si la inflación aumenta por el encarecimiento de los importados, tanto por el precio internacional como por el tipo de cambio, el banco podría verse presionado a mantener su tasa de interés de referencia más alta de lo previsto para anclar las expectativas inflacionarias. Una tasa de interés más alta encarece el crédito en soles para las empresas y las familias, lo que puede frenar la inversión y el consumo, afectando el crecimiento económico del país. Por lo tanto, el fortalecimiento del dólar como consecuencia del conflicto actúa como un mecanismo de transmisión adicional que trae la inestabilidad global directamente a la economía peruana. Llegamos al final de este análisis y la conclusión es clara. El conflicto entre Irán e Israel es mucho más que una noticia lejana. Es un factor de riesgo de primer orden para la economía global y, por extensión, para la economía peruana. Hemos visto cómo la tensión dispara los precios del petróleo, convierte al oro en un refugio codiciado, presiona a otros mercados y amenaza con reavivar la inflación mundial. Para un país como Perú, importador de energía y exportador de metales, los efectos son directos e inmediatos: combustibles más caros, mayor costo de vida, un dólar más fuerte y un entorno de mayor incertidumbre para la inversión y el crecimiento. El futuro, como siempre en estos casos, es incierto y depende de la trayectoria que tome el conflicto. Podemos imaginar dos escenarios principales. El escenario pesimista es el de una escalada continua. Si los ataques directos entre Irán e Israel se intensifican, si se daña más infraestructura energética crítica o, en el peor de los casos, si se interrumpe el tránsito por el estrecho de Hormuz, las consecuencias serían severas. Veríamos precios del petróleo por encima de los $100, una inflación global disparada, una probable recesión mundial y un impacto muy duro en la economía peruana, con una crisis del costo de vida y un freno a la actividad económica. El escenario optimista, por otro lado, es el de la desescalada y la contención. Si la diplomacia, impulsada por la presión de Estados Unidos, China y Europa, logra calmar las aguas y evitar una confrontación mayor, los mercados podrían estabilizarse.
Si bien es probable que una prima de riesgo geopolítica se mantenga en los precios del petróleo durante algún tiempo, se evitaría el shock catastrófico de una interrupción masiva del suministro. En este caso, los precios podrían retroceder gradualmente, aliviando la presión inflacionaria y permitiendo que la economía mundial y la peruana continúen su camino de recuperación sin este enorme obstáculo. La realidad, muy probablemente, se moverá en un espacio gris entre estos dos extremos, con periodos de alta tensión seguidos de momentos de calma relativa. Lo que es seguro es que este conflicto ha recordado al mundo la fragilidad de nuestro sistema energético y la profunda interconexión de la economía global. Para los ciudadanos y los gobiernos de América Latina, la lección es que no podemos ser indiferentes a lo que sucede en Medio Oriente. Monitorear de cerca esta situación y entender sus posibles repercusiones es fundamental para poder anticipar los riesgos y prepararnos para un futuro que, hoy más que nunca, se presenta volátil e incierto. ¡Hasta la próxima!